Ya, como el primer tema, las transformaciones de la materia, ¿no? Unidad uno, ¿no? Ya, en, en sí, este es el tema. eh, Tema 2, clasificación de la materia. Se va a colgar en el Classroom, ya, como semana 2, ya. Empecemos. ¿Qué es la materia en química, chicos? Es todo lo que tiene masa y volumen. Clasificación de la materia, según A, estado de agregación y B, composición. A, estado de agregación. ¿Qué es estado de agregación? El estado de agregación se va a referir a la forma de interacción entre las moléculas que componen la materia. Los estados de agregación son sólido, líquido y gaseoso. Acá tenemos un estado de la materia que es gaseoso, líquido y sólido. Y ya tenemos aquí propiedades, ¿no? Sólidos. Los sólidos van a tener un volumen fijo, ya que tienen forma propia. Estas no se pueden comprimir, ¿no? No fluyen por sí mismos, ¿no? Líquidos, estos tienen volumen fijo, no tienen forma propia, son muy poco comprensibles, ¿no? Difunden y fluyen por sí mismos, ¿no? Y ya sabemos qué son los líquidos, ¿no? El estado líquido va a ser aquel que tiene volumen fijo, ¿no? Son, no tienen forma propia, ¿no? Pero acá van a tener forma propia en sólidos. Pero vamos a ver qué nos dice de los gases. Los gases van a ocupar todo el volumen del recipiente que los contiene. Tiene forma fija, son fácilmente comprensibles, difunden y tienden a mezclarse con otros gases. ¿No? Vamos a hablar un poco del estado líquido, del estado sólido, ¿no? Las, las moléculas están muy juntas, pues, ¿no? Acá vemos en el estado sólido que están muy juntas, no se pueden separar estas moléculas, ¿no? Pues existen interacciones muy fuertes entre ellas, ¿no? Poseen muy poca libertad de movimiento. ¿Ve? El estado líquido, el estado líquido, el estado líquido, las moléculas se encuentran más separadas que los sólidos, ¿no? Ve, acá vemos en un estado líquido, por ejemplo, el agua, ¿no? Sus moléculas del agua van a estar más separadas, ¿no? Que en los sólidos. Los sólidos van a estar juntadas, no se van a dispersar, ¿no? Con interacciones moleculares más débiles, ¿no? Permitiendo a las moléculas moverse con mayor libertad, pudiendo fluir o derramarse, ¿no? Ya sabemos que en el estado sólido va a ser su fuerza de cohesión igual a la fuerza de repulsión, pero en el estado sólido, la fuerza de cohesión va a ser mayor a la fuerza de repulsión. En el estado gaseoso, ¿no? En el estado gaseoso, ya van a tener una forma de volumen variable, ¿no? Estas van a presentar elevada comprensibilidad, ¿no?
Las moléculas se encuentran muy separadas unas de otras, no existiendo interacciones entre ellas. Esto, esto permite que se muevan libremente, ¿no? Con mucha energía, ¿no? Ya que, ya que, ya que su fuerza de cohesión va a ser menor a la fuerza de repulsión, ¿no? Estas presentan, dice, una comprensibilidad, esa es su característica, pero en su forma y volumen de estas van a presentar forma variable, volumen y forma variable. Es decir, si yo lleno en un matraz o en un balón el gas, se van a poder mover libremente, libremente. No nos hay que olvidar que estados de la materia, ¿no? ¿No? Sólido no cambia de forma y tampoco de volumen. El sólido nunca va a cambiar de forma y tampoco de volumen. Cambios de estado al aumentar calor, ¿no? La sublimación, ¿no? En los cambios de estado tenemos la sublimación. De sólido a gaseoso, quiero yo pasar de sólido a gaseoso, se llama sublimación. ¿Yo? Y de, de gaseoso quiero ir a sólido, esta se va a llamar sublimación regresiva o deposición, ¿no? Ahora, si yo quiero ir de sólido a fusión, ya, no, de sólido a líquido, perdón, de sólido a líquido, ya eso se va a llamar fusión. Pero si quiere volver de líquido a gaseoso, no, digo a sólido, se va a llamar solidificación. Pero si yo quiero ir de gaseoso al líquido, se va a llamar condensación. Pero del líquido a gaseoso, evaporización o vaporización. Dice, en líquido sí cambian de forma, pero no de volumen. Su densidad va a ser igual. Si nosotros tenemos un cubo de hielo, ponemos a temperatura ambiente con una taza de agua, su densidad va a ser 1. Igual para el cubo de hielo va a ser 1, ¿no? ¿Por qué? Sigue siendo, no cambia de volumen, pero en el gaseoso cambian de forma y también de volumen, ¿no? Va a ser variable, va a ser variable en el gaseoso, ¿no? Pero en el sólido, como había dicho, no cambian de volumen, tampoco de forma y tampoco volumen, ¿no? Va a ser ahí nomás, se va a permanecer, ¿no? Va a ser una forma, va a presentar volumen definida, mejor dicho, prácticamente. ¿Ya? Vamos a hablar de la composición de la materia, ¿no? Composición, ¿no? Eh, Se considera de que de que está hecha la sustancia. En base a esto, la materia se clasifica en sustancias puras y mezclas. Sustancias puras. Las sustancias puras, ¿no? Van a estar formadas por un solo tipo de elemento, ¿no? Por un solo tipo de elemento, ¿no? A ver, una sustancia pura va a ser formada por un solo tipo de elemento, o sea, que no van a estar constituidos dos elementos a más, ¿no? Por ejemplo, mm, una sustancia pura podría ser, ¿no? La plata, ¿no? Está conformado un solo tipo de elemento. Otro que podría ser el oro, ¿no? Está conformada por un solo tipo de elemento. El fósforo,
el hidrógeno, el oxígeno y el azufre, ¿no? Si la materia, dice, está formada por moléculas con átomos iguales, se llama elemento químico. Elemento químico, ¿ya? Pero si la materia está formada por moléculas de átomos diferentes en masa y propiedades, se va a llamar compuesto químico. O sea, si está formada por moléculas con átomos iguales, ¿no? Se va a llamar elemento químico, la cual es no, un elemento químico podría ser el oro, ¿no? Un compuesto, un compuesto podría ser, a ver, el aguardiente, ¿no? Porque está formada por diferentes átomos en masa y propiedades. Se va a llamar compuesto químico. Vamos a ver los elementos. Vamos a resaltar, vamos a ver ítem, ítem por ítem. ¿Ya? Uno a uno. ¿Dónde está? Aquí está. Elementos. ¿Ya? Formados por una sola clase de átomos. Los elementos están formados por una sola clase de átomos. No están formados por dos o más elementos químicos, sino pasaría a ser sustancia, un compuesto químico. No, no se pueden descomponer por medios físicos ni químicos. No pueden ser divididas en sustancias más simples, ¿no? Un ejemplo de elemento es el oxígeno, O2, pero en la tabla periódica es el O8, ¿no? Casilla número 8. El número 2 quiere decir que este elemento está formado por dos átomos de oxígeno. Este 2 que podemos ver acá quiere decir que está formado simplemente por dos átomos de oxígeno de la misma composición, ¿no? Entonces es un elemento químico porque están formados por los mismos átomos, ¿no? Estos átomos están unidos entre sí por un enlace químico. De esto hay enlace covalente, trivalente, monovalente, que se va a tocar más adelante. Ahora vamos a hablar de compuestos, ¿no? Compuestos viene a ser la unión de dos a más elementos químicos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el acero, que se puede mezclar el carbono con el hierro, ¿no? O si no, el latón con el cobre y zinc, ¿no? El latón está compuesto por dos o más tipos de elementos químicos, o si no, podemos ver el agua, un ejemplo, el agua, H2O, dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. ¿Cuántos átomos está participando ahí? Tres, ¿no? ¿Y cuál va a ser su nombre? Binaria, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué binaria? Porque el número de elementos es 2. Elementos. No confundas con átomos. Elementos. No se confunde con átomos. Átomos. Se suma. Vamos a ver. Recalcar aquí. ¿Ya? Si acá hay H2O, imagínense que el H2O, ya, imagina que este es H y aquí hay una O, ¿no? 2 más 1, 3. ¿Ya? ¿Cuántos elementos están participando? Tres, ¿no?
No. ¿Cuántos átomos están participando? 3. Pero ¿cuántos elementos está formando el agua? 2. ¿No? ¿Cómo se va a llamar? Binaria, 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 binaria. Y no me canso de repetir, binaria, binaria, binaria. ¿Por qué? Porque dos elementos participan en la mezcla del agua. ¿Ya? Se pueden descomponer por métodos químicos. Ya las propiedades de los compuestos son distintas a las de los elementos que los conforman, ¿no? Se puede descomponer siempre en cuando el disolvente sea agua. Cada compuesto, cada compuesto tiene un nombre y una fórmula. No, la fórmula indica cuántos átomos de cada elemento tiene el compuesto, ¿no? Ya había ya repetido por decir cuántos átomos, vamos a ver, ya el amoníaco, NH3, nitrógeno y hidrógeno, ya cuántos elementos van a participar, 2, ya, pero ¿cuántos átomos? NH3, 3 de hidrógeno más uno de nitrógeno, 4, no, ya, eso también se va a llamar binaria, porque participan solo 2 elementos, pero átomos serían 4, ¿no? Por ejemplo, en una cuaternaria, o sería la urea, ¿no? NH2, CONH2, ¿no? Esa sería una cuaternaria. ¿Por qué? Participan 4 elementos y 8 átomos, ¿no? Y el otro sería la cocaína, ¿no? Ahí podemos ver 43 átomos y 4 elementos. 43. C, 17 átomos de carbono, 21 átomos de hidrógeno, 4 átomos de oxígeno y un átomo de nitrógeno. Sumados serían 43, ¿no? ¿Cuántos elementos están participando? 4. Serían cuaternaria. Y ahora nos dice, todas las moléculas de un compuesto tienen la misma combinación de elementos. Vamos a ver moléculas. Conjunto de átomos iguales o diferentes Existen moléculas de elementos. El oxígeno, acá tenemos el ozono, nitrógeno, ¿no? Existen moléculas de compuestos. El agua, el dióxido de carbono, la glucosa, ¿no? Subíndice. El subíndice, el subíndice indica la cantidad de átomos que hay de cada elemento, ¿no? ¿Cuál es subíndice? Me preguntan, ¿no? Esta de acá, esta, ejemplo, otro, subíndice. Vuelvo a repetir, subíndice, 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 subíndice. Otra más, subíndice. Listo. Vamos a ver las mezclas. No, vamos a ver mezclas. Las mezclas van a tener unas características. No, vamos a ver cuáles son sus características. Una de sus características, no ocurren reacciones químicas entre los componentes. No va a haber ninguna reacción química, ¿no? Cada uno de los componentes mantiene su identidad. Uno de los componentes que está participando va a mantener su identidad y su propiedad química, ¿no? Los componentes pueden separarse por medios físicos, tales como distilación, filtración o flotación.
¿ya? Aun cuando no existen cambios químicos, algunas propiedades físicas de una mezcla, tales como el punto de fusión, pueden diferir respecto a las de sus componentes. Clasificación. ¿Qué son las mezclas homogéneas? ¿Qué son las mezclas homogéneas, no? En matemática habíamos visto fracciones homogéneas, fracciones heterogéneas, ¿no? Pero aquí son llamadas mezclas homogéneas, ¿no? ¿Ya? Mezclas homogéneas. Las mezclas homogéneas es aquella mezcla que va a presentar la misma composición de todas sus partes. Y sus componentes no se distinguen a simple vista ni bajo el microscopio. Se observa solo una sola fase, ¿no? ¿No? Una mezcla homogénea, ¿no? Una mezcla homogénea, ¿no? ¿Ya? Se puede distinguir una sola fase. Su apariencia va a ser uniforme de la mezcla homogénea. Y estas van a presentar las mismas propiedades y composición en todo su contenido. ¿Ya? Uno se, un, a ver, voy a poner un ejemplo, aparte de esto, aire, vidrio, aleaciones o soluciones. ¿Ya? La más clásica que se usa. Si nosotros tenemos cloruro de sodio, agarramos un, un vaso precipitado, ¿ya? Ponemos dicha cantidad, ya 10 mililitros de agua, ¿ya? 10 mililitros de agua se echa en el vaso de precipitado. Agregamos 10 mililitros o 20 mililitros cualquiera. Y agregamos sal, una cucharada. Movemos. Se puede distinguir a simple vista sus propiedades. Está en una sola fase. No se van a poder distinguir, ¿no? No se van a distinguir, pero presentan las mismas propiedades. Soluciones, mezcla homogénea. A ver, ya. Mezcla homogénea de uno o más solutos, ya. Sustancia disuelta, distribuidos en un disolvente. El disolvente tiene que ser agua. Sustancia que produce la disolución. Este componente se va a encontrar con mayor proporción y es el que determina el estado de agregación, ¿no? El que se encuentra la disolución, ¿no? Los diámetros de partícula, a ver, esperen un momento, por favor. Un momentico, esperen. Un momentico. Ya bueno, ¿quién me habrá llamado? No sé. Ahora sí, sí. A ver, le voy a responder un momentico.
Ya, ya. El diámetro de las partículas va a ir a ser menor a 10 a la menos 6 milímetros. A 10 a la menos 6 milímetros. Ya. Esto va a ser dependiendo el número de componentes. Ya, la disolución que, que puede ser binaria, terciaria o cuaternaria, ¿no? Habíamos dicho que es binaria, habíamos dicho que es terciaria y habíamos dicho que es cuaternaria, ¿no? Para los que están perdidos, que es cuaternaria, que es terciaria, que es binaria, vuelvo a explicar. No. Binaria va a ser aquella que va a participar tan solo dos elementos, ¿no? Pero en esa mezcla van a participar tres átomos, por ejemplo, el agua, ¿no? ¿Cuántos elementos están participando? Un átomo de un elemento de hidrógeno y un elemento de oxígeno. Pero ¿cuántos átomos? Dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Y ya viendo el número de elementos, le vamos a poner su nombre, binaria. Si es 3, terciaria. Si es 4, cuaternaria. ¿Ya? Cuando tenemos el soluto más el disolvente, nos va a dar una disolución, ¿no? Ya habíamos dicho que es una disolución, ¿no? ¿No? La disolución es la mezcla de uno o más solutos, sustancia disuelta, distribuidos en un disolvente. ¿Ya? Acá tenemos una tabla de tipos de disoluciones según su estado físico. Uno, tenemos soluto, disolvente, estado de disolución, ejemplos, ¿no? Sólido, va a ser disolvente, sólido, estado de solución, sólido. Ejemplo, tenemos las aleaciones metálicas. Líquido, esta va a ser sólido, va a ser sólido. Por ejemplo, la amalgama. Gas va a ser sólido, su disolvente, su estado de solución sólido va a ser el hidrógeno en el paladio. Sólido, tomamos el sólido. eh, por ejemplo, líquido, la salmuera, la combinación de agua con sal o agua con cloruro de sodio. Líquido, acá tenemos el soluto líquido, en disolvente líquido, en estado de solución líquido. Un ejemplo, el vinagre. En el soluto podemos tener gas, en disolvente líquido, en estado de disolución líquido, las bebidas gaseosas. En soluto podemos tener sólido, tenemos disolvente gas, tenemos un estado de disolución gaseoso y uno que es el humo líquido, el disolvente puede ser gas, su estado de disolución gas, el aire húmedo, soluto, gas, disolvente gas, estado de disolución gas, el aire seco. Mezclas heterogéneas, ¿no? Ya, las mezclas heterogéneas vienen a ser, vienen a ser por dos, vienen a ser formada por dos o más sustancias puras, de modo que alguno de sus componentes se pueden distinguir a simple vista, ¿no? Estas se pueden distinguir a simple vista. Puedo verla. Sí, puedo verla. Sí. ¿Por qué puedo verla? Porque no se van a poder mezclar. Tienen polos opuestos.
no se pueden mezclar a simple vista por otros medios, ¿no? Ejemplos, ¿no? Tenemos a los jugos naturales, al agua con aceite, no se puede mezclar, al granito, ¿ya? Plato de cazuela, ¿no? No se pueden mezclar. Es más, nosotros vamos a poder distinguir a simple vista sus propiedades, ¿no? A simple vista, ¿no? ¿Por qué? Porque no se pueden mezclar, ¿no? ¿Ve? Y su composición es variable. La mezcla heterogénea es aquella mezcla que forma dos o más fases, ¿no? Ya que su composición es variable, ¿no? También sus propiedades lo son, ¿no? Ya, viendo eso, viendo eso, viendo dicha explicación, vamos a ver, ay, vamos a ver, vamos a resaltar que es una mezcla, ¿no? Una mezcla viene a ser un sistema por la reunión de dos o más sustancias, donde cada uno de los componentes conservan sus propiedades, ¿no? Los cuales son separados fácilmente por procesos físicos, ya sea la evaporación, la destilación y la filtración, etcétera, etcétera, etcétera. Ya bien, conocen un ejemplo, decantación, ¿no? Etcétera, etcétera. Suspensiones, ¿no? Las suspensiones vienen a ser una mezcla hidrogena formado por un sólido en polvo en pequeñas partículas, ¿no? No solubles. Fase dispersa, tienen una fase dispersa que se disponen en un medio líquido. Fase dispersante, ¿no? Las partículas de sus suspensiones son visibles, mayor al nivel macroscópico, ¿no? Por ejemplo, el diámetro de sus partículas viene a ser mayor a 1 por 10⁻³ suspensiones. Las suspensiones son filtrables, ¿no? Acá tenemos una mezcla heterogénea, ¿no? La sangre, a simple vista puedo ver que la sangre es homogénea, ¿no? Pero cuando nosotros podemos ver microscópicamente, podemos distinguirnos sus componentes, agua, proteínas, leucocitos, plaquetas, ¿no? Es una mezcla heterogénea. La acitromicina en jarabe de 200 mg de 5 mililitros. Las pinturas, ¿no? Acá tenemos agua y arena, pinturas vinílicas, jugos elaborados con frutas naturales, talco fino en agua y algunos medicamentos, ¿no? Ya. Coloides, ¿no? O también en suspensión podríamos llamar, también se podría decir que el diámetro de sus partículas es mayor a 10⁴ angstroms, las cuales se sedimentan al pasar el tiempo, ¿ya? Ahora en coloides, ¿no? Ah, dispersiones de partículas de una sustancia, fase dispersa, ¿no? En un medio dispersor formado por otras sustancias. La fase dispersa y el medio dispersor pueden ser gases, líquidos, sólidos o una combinación de diferentes fases, ¿no? Su diámetro de partículas puede ser d.
10 a la -6 a 10 a la -3 Armstrongs. Ya viene a ser, ya viene a ser que el coloide, su diámetro de partícula viene a ser ya 10 Armstrong, pero menor que 10 a la 4 Armstrongs. Y estas coloides se van a caracterizar por poseer el efecto Tyndall, ¿no? La fase dispersa está siempre en menor proporción. ¿Ya? Un ejemplo, un aerosol, la niebla, el humo y la espuma de cerveza. Propiedades de coloides y suspensiones, ¿no? Diámetro de partícula, 1 por 10 a la -3 a 1 por 10 a la -6 milímetros en coloides. En suspensiones va a ser mayor por 1 por 10 a la -3 milímetros, ¿ya? Su homogeneidad va a ser en el límite, ¿ya? En suspensiones va a ser heterogénea. En la acción de gravedad en coloides se puede sedimentar, ¿no? En suspensiones se sedimenta. Técnica de separación. En coloides se puede extraer, pero en suspensiones se puede utilizar la filtración. Acá tenemos, ve, una disolución, un ejemplo de coloide y otra de suspensión. ¿Ya, chicos? Acá es una tarea, ya que no quiero participar en diapositivas de química. Tarea 1, les voy a explicar. Clasificar. Clasifica las siguientes sustancias como mezcla homogénea. Elemento compuesto según corresponda. Acá tienen las alternativas. Ojito, ojito. Esto puede venir en el examen del día domingo. Tarea 2. Tienen que analizar. Señale el estado físico del soluto y del disolvente, respectivamente en cada uno de los siguientes casos. Ven los ítems A, vinagre, café, C, bronce, bebida, agua de mar, aire. B, señalar el estado físico del soluto y del solvente, ya, respectivamente, en cada uno de los siguientes casos. Tarea 3. Síntesis y evaluación, ¿no? En esto vas a completar el siguiente esquema de los componentes que corresponden, ¿no? Materia, puede presentarse como mezclas, pueden ser así, ¿ve? Lea las siguientes preguntas. A ver, y selecciona la respuesta correcta, ¿no? A. ¿A qué tipo de disolución corresponden las siguientes mezclas, respectivamente? Aire, bebida gaseosa, ¿no? Ya desde la materia. Ya es. Se clasifican como generales y específicas. Generales son aquellas que sirven para describir cualquier tipo de materia. Ejemplos: longitud, superficie, volumen, masa y temperatura. Específicas son aquellas que sirven para diferenciar un tipo de materia de otro. Ejemplos: densidad, temperaturas de fusión y de ebullición. Y la solubilidad. Digamos con propiedades como extensivas y intensivas. Son aquellas cuyo valor depende de la cantidad de materia. Son aquellas cuyo valor depende de la cantidad, no de,
Las intensivas no van a depender de la cantidad de la materia, pero las extensivas sí dependen de la cantidad de la materia. Por ejemplo, la longitud va a depender de la cantidad de dicha materia. La masa va a depender de la cantidad de la materia. La solución va a depender no, el volumen va a depender de la cantidad de la materia, ¿no? Pero la densidad no va a depender de la cantidad de la materia. Y la temperatura igualmente no depende de la cantidad de la materia. Densidad se puede representar así, de O, a ver, ¿ya? Corresponde a la cantidad de materia en un volumen determinado. Se determina matemáticamente mediante la siguiente expresión. Densidad va a ser igual al número de masa entre el volumen. Te pide, saca la densidad de tal elemento, ¿ya? Y utilizas esta forma. P va a ser igual al número de masa, ¿ya? A- que se da en el problema, sobre el volumen. Esta se va a expresar gramos entre mililitros, kilogramos entre litros, kilogramos entre metros cúbicos. Tenemos que considerar que la densidad de una sustancia siempre será la misma. Es independiente de la cantidad de materia. Sustancias distintas tendrán distinta densidad. Esta varía con la temperatura y la presión, ¿no? En una mezcla, la sustancia más densa se hunde y a la menos densa flota. ¿Ya? La densidad puede obtenerse de forma indirecta, ¿no? Y de forma directa. Forma directa. Se miden la masa, balanza y volumen midiendo las dimensiones o mediante el desplazamiento de un líquido por separado. Y posteriormente se calcula la densidad. Forma directa, utilizando un decímetro. Otro instrumento más preciso para medir la densidad en los sólidos y gases es el piconómetro. ¿Ya? Densidad de una sustancia líquida. Acá tenemos unos matraces. ¿Ya? Algunos ejemplos. Por ejemplo, en el agua va a ser su masa 36,0 gramos. Su volumen va a ser 36 mililitros. La densidad va a ser igual a 36 gramos entre mililitros. En el éter, ya, va a ser igual la masa 28,4 gramos. Y el volumen del éter va a ser 36 mililitros. Aquí está, aquí está, los respectivos. ¿Ya? Densidad del éter. ¿Ya? Si no han entendido, pueden revisarlo este de acá, de los materiales. Densidad del éter viene a ser el 0,79 gramos entre mililitros. Tenemos el mercurio en este material. No, no, esta probeta, mejor dicho. Ya, en esta probeta. Mercurio. Su masa viene a ser 486 gramos. Su volumen viene a ser su 36 mililitros, ¿no? La densidad del mercurio es igual a 36,5 gramos por mililitros, ¿no? Densidad del agua va a ser igual a 36 gramos por mililitros. Densidad del éter va a ser igual a 0,79 gramos por mililitros. Y densidad del mercurio, 13,5 gramos por mililitros.
¿ya? Densidad de una sustancia sólida. Ejemplo, tenemos unas probetas acá. Acá de 220 centímetros y 270 centímetros. No. ¿Por qué? Porque se le ha aumentado este fragmento a la probeta y ha subido su densidad, su masa, ¿no? Ya tenemos. La densidad viene a ser igual a 135 gramos entre 50 mililitros. Esta va a ser igual a 2,7 gramos por mililitros. Simplificando estos dos. Y ya, masa viene a ser igual a 135 gramos y el volumen desplazado va a ser igual. 270, 270 se va a restar con el 220, con esta de acá. Es igual, va a ser, viene a ser a 50 mililitros. Vamos a hacer métodos de separación de mezclas. Las técnicas de separación de mezclas son métodos que nos van a permitir apartar los componentes de una mezcla. No, estas existen dos medios para hacerlo, ¿no? Medios físicos, ¿no? Uno va a ser en medios físicos. En medios físicos no se alteran, no se van a alterar sus propiedades de los componentes, pero en los medios químicos van a cambiar la naturaleza química. Estas se generan en nuevas sustancias. Métodos físicos. No. La filtración, ¿no? La filtración, ¿no? Permite separar un sólido no soluble de un líquido, ¿no? Esta se utiliza un filtro, ya sea de papel, tela, arena, piedras, ¿no? Utiliza un filtro que retiene las partículas sólidas de la mezcla, que sean de mayor tamaño, o que el poro del filtro y deja pasar el líquido. Partículas sólidas y partículas líquidas. No, acá tenemos las partículas sólidas, estas de rosaditas, y estas van a ser las diferenciadas, las partículas líquidas, ¿no? Acá se está filtrando la mezcla, ¿no? Y ya tenemos una mezcla filtrada en un recipiente. Podemos tener el modelo de filtración a vacío, ¿no? Acá tenemos Bunsen, el, la trompa de agua, el tapón, ¿no? Y los quitasatos, ¿ve? Acá tenemos el soporte, el aro que está de acá, el aro, ¿ya? La varilla, el vaso de precipitación o el vaso precipitado, ¿no? El embudo de vidrio y el agua del filtrado, ¿no? Esta sería una filtración a presión normal. Esto sería una filtración a vacío, ¿no? Acá tenemos una filtración en frío y una filtración en caliente, ¿no? Vamos a hablar de la decantación, ¿no? La decantación viene a ser un método que permite separar el líquido de un sólido, ¿no? O dos líquidos no miscibles, ¿no? Es decir, que no se van a poder mezclar, que no se mezclan, ¿no? Y que presentan diferente densidad. No van a presentar misma densidad, esta van a presentar diferente densidad, ¿no? No es como el agua, ¿no? En ambos casos se debe dejar la mezcla en reposo, ¿no? Es se tiene que dejar la mezcla en reposo. ¿Para qué? Para que sus componentes se separen en dos fases, ¿no? De esa forma, estas se pueden colectar en recipientes distintos, ¿no? Acá tenemos en en estas probetas la separación de un líquido de un sólido, ¿no? Pero acá tenemos las separaciones de líquidos no miscibles, es decir, que no se pueden mezclar con este instrumento, ¿no? Acá tenemos el embudo de decantación, aceite,
agua, ¿no? Acá tenemos el tubo estrecho del goteo, lo que va, lo que va a gotear el agua. Entonces, tenemos aceite y agua. Estas se van a poder separar por decantación, por este instrumento que se usa en el laboratorio de química. La evaporación. No, la evaporación consiste en separar componentes mediante evaporación cuando solo un componente este interés, ¿no? Esta se puede hacer en el calentamiento o presión reducida, ¿no? Acá tenemos, ¿no? He colocado un vaso precipitado en una solución acuosa, el sulfato de sodio. Acá tenemos un mechero de buceo, un mechero de alcohol que está calentando y está saliendo el vapor del agua. Destilación, ¿no? Esta técnica se utiliza bastante, ¿no? Para separar dos o más líquidos miscibles que no se pueden mezclar. Estas se pueden, estas se disuelven entre sí y que tiene diferentes puntos de ebullición o para separar sólidos de líquidos, ¿no? El punto de ebullición es la temperatura, ya que el punto de ebullición viene a ser la temperatura en que la presión de vapor de un líquido igual a la presión atmosférica. Tenemos diferentes tipos de destilación, como la fraccionada y la simple. ¿Ya? Acá tenemos un sistema de destilación simple, ¿no? El termómetro, el matraz de destilación, ¿ya? Y la rejilla aislante, ¿no? Acá tenemos el mechero de Bunsen, ¿no? Acá tenemos el refrigerante y el destilado que está cayendo en este matraz. ¿Ve? ¿Qué ocurre? La mezcla se introduce en el recipiente para aplicarle calor en este matraz de destilación, ¿no? El líquido que contiene a menor punto de ebullición se evaporiza primero, ¿no? El vapor del líquido es vaporizado para por el refrigerante, donde condensa, ¿no? Se colecta sustancia pura en estado líquido. ¿Ve? Se colecta sustancia pura. La destilación de fraccionada viene a ser, ¿no? Se emplea principalmente cuando es necesario para separar líquidos con puntos de ebullición cercanos. La principal diferencia que tiene con la destilación simple es el uso de una columna de fraccionamiento, ¿no? Esta permite un mayor contacto entre los vapores que ascienden el líquido condensado, que desciende por utilización de diferentes platos, ¿no? Esto facilita el intercambio, esta va a facilitar el intercambio de vapores entre los vapores que ceden y los líquidos que reciben. Ese intercambio produce un intercambio de masa, donde los líquidos con menor punto de ebullición se convierten en vapor y los vapores con mayor punto de ebullición pasan al estado líquido. Ya tenemos, ¿ven? Este es la destilación fraccionada, ¿ven? Destilación fraccionada en industria del petróleo. La destilación fraccionada se va a utilizar bastante en la industria del petróleo, ¿no? A ver, la fusión, gas hasta 40, ¿no? Punto de ebullición, ¿no? Usos en el gas licuado, en el balón de gas, gasolina o benzina. Su punto de ebullición va a ser de 40 a 180, ¿no? En combustibles para aviones, ¿no? El queroseno o el querosene de 180 a 230
va a ser en la calefacción doméstica, ejemplo, la parafina, el queroseno. Aceites ligeros, de 230 a 305 va a ser su punto de ebullición en motores diésel y hornos a petróleo. ¿No? Terminaría. Las vaselina, los aceites pesados de 305 a 405 va bien a ser su punto de ebullición en lubricantes de motores, ¿no? Vaselina de 305 a 505 en cremas, ¿no? Alquitranes y asfaltos sobre los 515. Se utilizará en pavimentos. Vamos a ver el tamizado. Ujú. Este tamizado se va a preparar, se va a emplear en la separación de mezclas por sólidos de diferentes tamaños mediante un tamiz, ¿no? La técnica utilizada en cocina, jardinería, agricultura, minería, separación de minerales o de construcción, ripio, gravilla o arena. Separación magnética, ¿no? Un método que consiste en acercar un imán a una mezcla a fin de generar un campo magnético, ¿no? Se considera que atraiga los compuestos ferromagnéticos, dejando solamente el material no ferromagnético en el contenedor, ¿no? La, cromo, la cromatografía. Cromatografía se basa en diferentes velocidades con que se desplazan los componentes de una mezcla a través de un medio absorbente o fase estacionaria, al ser arrastrados por una fase móvil. La cristalización va a permitir separar los componentes de una disolución debido a los cambios de temperatura. Si esa disminuye, formándose eh, cristales de soluto. Eso sería todo. Gracias.